Millonario reído por mujer de limpieza. 7 verdades oscuras que no quieren que sepas ya. Era una noche estrellada en la lujosa mansión de don Alfredo, el magnate más poderoso de la ciudad. Las luces brillaban con exceso, iluminaron la oscuridad como un faro de misterio. Sin embargo, la prensa estaba lista para revelar un escándalo insólito. La mujer que hacía la limpieza, Clara, lo había encontrado riendo a carcajadas, mientras un secreto oculto se deslizaba por las sombras de su vida. Clara, joven y con una historia de lucha aplastante, entraba a esa casa cada mañana, sin imaginar que aquel día cambiaría todo. Cada rincón de la mansión tenía ecos de risas y susurros. Pero, ¿quién podría imaginar que detrás de aquella fachada de riqueza había secretos tan oscuros como el fondo de una caverna? Temas de traición, dinero mal habido y pactos con el diablo mismo comenzaron a salir a la luz, uno a uno, tras el brillo de las joyas. La intriga se espesaba, como humo en el aire. Aquella mujer de limpieza, con su escoba y su cubo, había golpeado la puerta del destino y, de un golpe, la mansión de don Alfredo se convertía en un campo de batalla entre la verdad y el poder. Mientras Clara escuchaba risas en el salón, su corazón latía por los secretos que había descubierto tras las puertas cerradas, cuentas bancarias fantasma, encuentros clandestinos, y un coleccionista de objetos oscuros que rompían la línea entre la vida y la muerte. Con cada día, don Alfredo se reía más fuerte, pero Clara sabía que esa risa era un eco de desesperación. ¿Cómo un hombre tan poderoso podía reírse mientras su mundo se desmoronaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a like, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos, pero la risa de don Alfredo no solo era risa, era la portada glamour de un mundo miserable. ¿Y si aquello que invocó aquella risa desmedida era más que un chiste? Clara se sentó un momento, con un nudo en la garganta, pensando cuánto estaba dispuesta a arriesgar para descubrir toda la verdad. El silencio se apoderó del ambiente, y una sombra pasó por la mente de Clara. ¿Quién realmente estaba en control aquí? ¿El millonario, o la limpiadora? El misterioso juego apenas comenzaba. ¿Qué secretitos más aguardaban en los rincones oscuros de esa casa? El siguiente capítulo promete revelaciones sorprendentes. Clara se quedó inmóvil, el eco de aquellos alaridos resonando en su mente como un tambor ensordecedor. Decidió que ya no podía mirar hacia otro lado. La incertidumbre que antes se había posado en su pecho se convirtió en determinación. La ansiada respuesta que tanto había buscado estaba, posiblemente, a un paso de distancia. Pero, ¿cómo llegaría a ella sin caer en la trampa de don Alfredo? Mientras las risas seguían fluyendo desde el salón, un escalofrío subió por su espalda. Un pensamiento nuevo la invadió. La mansión no solo era un edificio lleno de secretos, era un laberinto repleto de trampas. Clara se acercó suavemente a la entrada del salón, presionándose contra la pared fría, atenta a las palabras que escapaban del laberinto dorado dentro. Sí, le envié el paquete a la dirección correcta. No hay forma de que falte nada, decía la voz de don Alfredo, baja pero firme, con una nota de arrogancia que le dio escalofríos. Clara se colocó de puntillas, apenas confiando en que el silencio le permitiera escabullirse más cerca. Era como si cada paso que daba hacia la verdad fuera un delicado juego de balance, una danza sobre una cuerda floja. Entonces, la voz de Alfredo se detuvo. Por un momento, el mundano sonido de la fiesta se ahogó. Clara contuvo el aliento. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Era posible que sus sospechas tuvieran fundamento? Necesitaba obtener pruebas, algo que pudiera servirle si decidía enfrentarlo. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad?
De repente, el rostro de Alfredo, iluminado por la luz del candelabro, giró en su dirección. Clara se congeló, cada músculo en su cuerpo clamando a escapar hacia la seguridad del pasillo. Pero fue entonces cuando vio lo inesperado, a sus pies, un objeto brillante llamaba su atención. Un pequeño llavero, dorado, con el emblema de la familia Alfredo grabado en él, caído en el suelo como una joya perdida en un mar de depravity, instintivamente, se agachó y lo recogió. La idea de una pista, algo que pudiera devolverle el control, llenó su mente de adrenalina. Con el llavero apretado entre sus dedos, Clara se dio la vuelta y se retiró con la misma precaución con la que había llegado. Pero el destino tenía más sorpresas para ella. Al salir de la mansión, un murmullo de voces la alcanzó. Se volvió hacia la dirección del sonido y vio en la oscuridad a un hombre encapuchado que observaba desde la entrada principal, como un guardián de secretos. Ella no podía estar segura, pero había algo en su postura, algo en la forma en que deslizó su mirada hacia el llavero entre sus manos, que le hizo sentir que el peligro estaba a un paso de ella. Sin saber si debía acercarse o huir, Clara sintió que el aire se le cortaba en la garganta. Todo estaba cambiando y, a la vez, todo permanecía igual, la lucha entre el poder y la verdad parecía no tener fin. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué conexión tenía con don Alfredo? La noche aún era joven, pero las sombras se alargaban con cada segundo que pasaba. Clara dio un paso hacia atrás, pero no pudo evitar pensar en lo que estaba en juego. Había desatado un fuego que no podía extinguir. Mientras la tensión crecía, una nueva pregunta se formó en su mente: ¿sería capaz de enfrentarse a los oscuros secretos que se escondían en el corazón de la mansión? Se dio la vuelta hacia la oscuridad, el llavero brillando débilmente en su mano. La aventura apenas comenzaba y lo único seguro era que el siguiente paso podía costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Clara sintió cómo su corazón palpitaba más rápido. Aquel hombre encapuchado la observaba con ojos que parecían atravesar la oscuridad. Cada paso, cada respiración, la mantenía en un hilo de tensión. Era como si el mundo a su alrededor se desvaneciera, dejando solo una conexión entre ella y el desconocido. «Espera», gritó él, su voz profunda resonando en el aire. Clara dio un brinco y se detuvo en seco. Tenía el llavero aún en su mano, y la idea de avanzar o retroceder creaba un conflicto en su interior. «¿Quién eres?», preguntó Clara, intentando que su voz sonara segura. Pero el temblor en sus manos era evidente. El hombre soltó una risa seca, casi burlona. «No tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte», dijo, alejándose de las sombras. La capucha cayó ligeramente hacia atrás, revelando su rostro, surcado por cicatrices que contaban historias de lucha y supervivencia. «Mi nombre es Diego. Y no eres la única interesada en los secretos de la mansión». Las palabras de Diego la aturdieron. ¿Cómo podía confiar en él? Había demasiados peligros ocultos tras cada esquina de esa mansión, y si Alfredo estaba implicado, ella no podía darse el lujo de ser ingenua. «¿Qué sabes tú sobre Alfredo?», preguntó con cautela, dando un paso hacia atrás, como si la distancia pudiera protegerla. «Él no es quien dice ser. Hay cosas que no entiendes sobre él y su familia. Tienes que abrir los ojos, Clara. Hay más en juego aquí de lo que imaginas». Su tono de voz era grave y preocupante, como si cargara la responsabilidad del mundo sobre sus hombros. «Está bien, pero ¿qué debo hacer?». Clara se encontró preguntando. Un impulso de confianza nacía en ella. Quizá, solo quizás, podía confiar en este extraño. «Primero, debes saber que existe un cuarto en la mansión que contiene los verdaderos secretos de Alfredo. Es peligroso, pero si deseas saber la verdad, tendrás que entrar. Esa llave», señaló el llavero en su mano, «es el primer paso. Sin ella, no podrás acceder». La idea de infiltrarse de nuevo en la mansión hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Esa misma casa la había atrapado antes, llena de risas y música, pero también de secretos oscuros. «¿Qué hay detrás de esa puerta?». Su voz casi era un susurro. «Respuestas, tal vez hierro y sangre».
pero si entras, no habrá retorno. Tendrás que tomar decisiones que cambiarán tu vida para siempre, advirtió Diego, su mirada intensa como fuego. Clara sintió como una mezcla de miedo y adrenalina la invadía. ¿Podía arriesgar su vida buscando la verdad que siempre había eludido? Cerró los ojos por un momento, imaginando el peor escenario: sería atrapada, dejada en manos de Alfredo, sin poder ver la luz al final del túnel. Sin embargo, también soñó con reconocer quién era realmente y las mentiras aplastantes que la habían rodeado. Lo haré. Necesito saberlo, afirmó, lista para enfrentarse a lo que quedaba en la mansión, armada solamente con curiosidad y ese llavero que ahora parecía recordar su valía. Diego asintió, satisfecho con su decisión. Entonces, veamos qué tan fuerte eres realmente, Clara. La verdad puede tener un precio. Prepárate, porque cuando atravieses esa puerta, no habrá vuelta atrás. Con el llavero aún estrechado entre los dedos, Clara dio el primer paso hacia el umbral de la mansión, el aire denso y cargado de secretos envolviéndola. La emoción la embargaba, pero el miedo también crecía. ¿Y si la verdad era peor de lo que había imaginado? Cruzando la puerta, Clara sintió el frío del encierro y el eco de los murmullos lejanos. Todo empezaba a moverse, y aquella historia apenas despegaba. ¿Qué secretos desgarradores esperaban ser descubiertos? Mientras la puerta se cerraba tras de ella, una nueva y oscura reflexión cruzó su mente: tal vez no todos los secretos debían ser descubiertos, y solo el tiempo lo diría. Una vez dentro, el silencio de la mansión la envolvió como una niebla densa, inquietante. Apenas podía escuchar su propia respiración, acelerada como un tambor desbordante. Las paredes, cubiertas de retratos antiguos, parecían observarla con curiosidad, cada mirada congelada en el tiempo, cada expresión escondiendo secretos. Clara sintió que el llavero se volvía pesado en su mano. Estaba ante el umbral de una realidad que podría cambiar su vida para siempre. Se obligó a avanzar, un paso tras otro, guiada por una mezcla de nerviosismo y determinación. Diego la había dejado en la entrada, pero su advertencia retumbaba en su mente: no hay retorno. Por un momento, Clara se detuvo, el recuerdo de su vida anterior interponiéndose entre ella y lo desconocido. Alfredo, su amado, su sueño. Pero ¿y si esa vida estar desbordada de mentiras? Al final del pasillo, una puerta se erguía, desgastada y cubierta de polvo, como si el tiempo le hubiera arrebatado todo atisbo de vida. La emoción la empujó hacia adelante, el llavero brillaba tenuemente bajo la débil luz del pasillo. Se acercó a la puerta, sus manos temblando mientras buscaba la cerradura. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Tomó una respiración profunda, puso la llave en la cerradura, y con un giro firme, la puerta se abrió con un chirrido inquietante. El aire que salió del interior era frío y denso, cargado con el olor de lo olvidado. Clara cruzó el umbral, sintiendo que el mundo que había dejado atrás se desvanecía. Al encender la luz, la habitación se reveló en su totalidad. Estaba llena de muebles cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas silenciosos esperando despertar. Justo en el centro, una mesa de madera se erguía, y sobre ella, un viejo diario. Se acercó y, por un instante, el retumbe de su corazón se cayó. Con manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas amarillentas. Las palabras escritas eran de Alfredo, describiendo su vida, sus miedos, y algo que la hizo detenerse en seco: la verdad sobre mi familia es más oscura de lo que imaginas. Algunas personas deben morir para proteger el secreto. El estómago de Clara se revolvió al captar el significado detrás de esas líneas. La angustia subía como un volcán, gritando dentro de su pecho. Pero había más: cada página revelaba conexiones e historias ocultas que la vinculaban a la mansión, a Alfredo y a la misteriosa familia que veneraba. Sentía que el aire se hacía más espeso, cada palabra pesada como una sentencia. Él nunca te ha contado la verdad. Es más peligroso de lo que crees. Resonó de pronto la voz de Diego en su mente, como un eco aterrador. Pero la lectura no se detuvo ahí. Encontró nombres,
fechas, y una extraña mención de rituales oscuros, una referencia a pactos que se mantenían y vidas que no debían ser tocadas. Esa información era más de lo que su alma podía soportar. Fue entonces cuando un fuerte golpe resonó tras ella. Clara giró rápidamente, su corazón disparado, y con el pecho apretado, se dio cuenta de que no estaba sola. La sombra de alguien se proyectó en la puerta, el sudor le corría por la frente mientras una figura se acercaba. Aquel ser, reconocido por su silueta, era Alfredo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz helada como el acero. Las palabras se congelaron en su garganta. Clara entendió, en ese instante, que lo que había encontrado era apenas la punta del iceberg. La revelación de la oscuridad podría tener un precio que no estaba dispuesta a pagar. ¿Qué es lo que sabes?, exigió él, mientras la puerta crujía a sus espaldas. A medida que el miedo llenaba la habitación, Clara comprendió que salir de la mansión no sería tan simple. ¿Sería capaz de enfrentarse a la verdad? Mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, la siguiente pregunta emergía con fuerza: ¿podría Alfredo ser la clave para el caos que se desataría? El destino de Clara estaba esta vez realmente en juego, y al mirar a aquel hombre, supo que la siguiente capa de secretos estaba a punto de ser desenterrada. La atmósfera se espesó, como si la mansión misma contuviera la respiración. Clara se sintió atrapada entre la desesperación y una chispa de desafío. Los ojos de Alfredo, antes llenos de cariño, ahora destilaban una mezcla de ira y temor. ¿Qué sabes?, repitió, mientras su mirada quemaba. Clara podía notar cómo su corazón latía cada vez más rápido, como si quisiera escapar de su pecho. En su mente, las palabras del diario danzaban como sombras: algunas personas deben morir. Sé más de lo que me has contado, Alfredo, respondió ella, intentando aparentar una calma que en realidad no poseía. Tu familia, esos rituales. ¿Por qué no me lo dijiste? Él retrocedió un paso, y la angustia en sus ojos se volvió más pronunciada. No quieres entrar en eso, Clara. No sabes con quién te estás metiendo. Se pasó una mano por el pelo, mostrando la tensión que dominaba su cuerpo. Clara se dio cuenta de que Alfredo no era el hombre que había creído conocer. Su mente la golpeó con un torrente de preguntas: ¿cuánto de sus sentimientos eran reales? ¿Cuánto de su relación había sido una fachada construida sobre secretos? La habitación se llenó de un silencio pesado, solo interrumpido por el leve sonido de la madera crujiente bajo sus pies. Clara miró hacia el diario. ¿Estás dispuesto a dejar que esta verdad quede sepultada? No puedo vivir con esto, Alfredo. No puedo vivir en la ignorancia. Las palabras parecieron deslizarse por la boca de Clara, cargadas de desesperación. Pero a Alfredo le costó encontrar una respuesta. Por un instante, el tiempo se paralizó. Los fantasmas del pasado parecían congregarse alrededor de ellos, susurros incomprensibles flotaban en el aire polvoriento. Hay cosas que ha hecho mi familia, cosas que no puedo permitir que salgan a la luz, dijo finalmente. Su voz era un susurro oscuro, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Si descubres la verdad, no solo perderás a la persona que amas, Clara. Esa verdad podría matarte. Una rabia feroz contradijo el miedo que saturaba su corazón. ¿Acaso preferirías que viviera en la mentira? ¿Que lo ocultaras todo, como si fuera un oscuro secreto que le pertenece solo a tu familia? Por primera vez, Alfredo pareció vacilar. Sus ojos se abrieron de par en par, como si las palabras de Clara rompieran un hechizo. No quiero perderte, pero hay más en juego de lo que imaginas. La familia no siempre está unida por la sangre, a veces, están atados por el destino, y lo que el destino exige que tiene que exigir el destino, interrumpió ella, sintiendo la intensidad de la conversación llevándola a un punto de no retorno. ¿Qué es esto de los rituales? ¿Eres parte de algo oscuro? Las sombras creció. Alfredo hizo un movimiento brusco y se acercó más, angulando su rostro en una mezcla de ira y desesperación. Esta casa no es un lugar para la verdad, Clara.
Aquí se encierra el poder, y aquellos que se atreven a desvelar sus secretos nunca regresan. El eco de su amenaza reverberó en la habitación, y Clara sintió un escalofrío ascenderle por la espalda. ¿Estás diciendo que hay otros que han intentado descubrir esto antes que yo? ¿Qué les ocurrió? Alfredo abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, un grito resonó en la distancia, salpicando la atmósfera con más terror. Ambos se convirtieron en estatuas, su atención quedando atrapada entre aquel sonido y la tensión palpable entre ellos. ¿Qué fue eso?, murmulló Clara, apretando sus manos. El rostro de Alfredo palideció. No podemos quedarnos aquí. Ellos están viniendo. El momento se tornó crítico. Clara sabía que tenían que decidir, seguir por el oscuro camino de los secretos de la familia o huir, dejando todo atrás. Pero, ¿acaso podría Claudia regresar a la vida que conocía, sabiendo lo que ya había aprendido? Mientras una figura encapuchada apareció al final del pasillo, Clara sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba. La verdad podía abrir puertas, pero también desatar demonios. Tendría valor suficiente para enfrentarse a todo lo que se escondía en la mansión. Su mirada se encontró nuevamente con Alfredo, y en ese instante, otra pregunta emergió: ¿el amor podría sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? Clara sintió como el aire se cortaba a su alrededor cuando la figura encapuchada se acercó lentamente. El roce de la tela con la piel helada la hizo temblar, un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras miraba fijamente los movimientos deliberados del extraño. La oscuridad que la rodeaba parecía palpitar, ansiosa, como si todos los secretos y mentiras ocultos dentro de la mansión hubieran cobrado vida. ¿Quién eres?, gritó Clara, tratando de mantener la voz firme a pesar del terror que le estrujaba el corazón. Alfredo se puso frente a ella, como un escudo humano, y los ojos de ambos se encontraron. En su mirada había desesperación, pero también una chispa de determinación. No es un lugar para ustedes, respondió la figura. Su voz era profunda, como el eco frente a un abismo. La elección fue hecha hace mucho tiempo. ¿Qué elección?, demandó Alfredo, su rostro pálido y tenso. Déjanos ir. El extraño soltó una risa baja, que resonó extrañamente en las paredes de la mansión. No pueden escapar de su destino. Clara, eres parte de esta historia, de este legado. ¿Qué legado? Clara sintió que las palabras le ardían en la boca. Dígame lo que sabe. La figura encapuchada alzó una mano, y Clara pudo ver un destello de luz en sus dedos, un tipo de símbolo, grabado en un anillo que parecía vibrar con energía oscura. Ellos, los que vinieron antes, también buscaban la verdad. Te advierto, algunos secretos deben permanecer enterrados. O sufrirás el mismo destino que los demás. El corazón de Clara se detuvo un segundo. ¿Había otros? ¿Cuántos más habían sido atrapados en este juego macabro? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la figura levantó su voz aún más, elevando un tono amenazante: tienes una elección, Clara. ¿Quieres volver a la ignorancia y vivir con los ojos cerrados? ¿O te atreverás a enfrentar la verdad y los demonios que la protegen? Siempre he elegido la verdad, susurró Clara, su determinación floreciendo dentro de ella. Alfredo giró la cabeza, mirándola con incredulidad. Clara, no entiendes. No, Alfredo. Soy yo quien no va a vivir con esta carga en mi alma. Quiero saber lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué hiciste tú y tu familia? ¿Qué me harás a mí? Su voz temblaba, pero su mirada era ardiente, decidida. La figura encapuchada se inclinó hacia adelante, como si hubiera encontrado un rayo de curiosidad en Clara. Entonces busca la verdad, pero ten cuidado. Aquellos que se adentran en la oscuridad deben estar preparados para lo que encontrarán. Ella vendrá por ti, como lo hizo con los anteriores. No subestimes su poder. ¿Ella? La pregunta salió de los labios de Clara como un susurro, su mente tratando de unir las piezas de este rompecabezas sombrío. Tu familia ha estado ligada al poder, a través de generaciones. Hay algo que no sabes de ti misma.
Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras el extraño pronunciaba cada palabra, enfatizando lo inevitable, y antes de que Clara pudiera contestar o presionar más sobre la naturaleza de esa ominosa advertencia, la figura retrocedió hacia las sombras, desvaneciéndose como un eco, dejando solo el murmullo tenso de lo desconocido en la habitación. Clara, esto no tiene sentido, dijo Alfredo, volviendo a poner su atención en ella. Debemos irnos ahora. No podemos quedarnos aquí. No podemos. La urgencia en su voz aumentó cuando el eco del grito resonó de nuevo, más cerca esta vez. Era el sonido de una angustia profunda, una llamada de auxilio que retumbaba en sus oídos. No. Clara se opuso a la idea de huir. Debo saber. Si formo parte de esto, quiero entender por qué. Las sombras parecían danzar a su alrededor mientras las puertas de la mansión se cerraban como al instante de un estallido. Clara sintió que la historia se volvía más peligrosa, pero yo estaba lista para enfrentar lo que fuera que resurgiera en el horizonte. Si decides quedarte, lo perderás todo, le advirtió Alfredo, sus ojos llenos de temor. Desde las profundidades de la mansión, otra voz resonó, un murmullo suave pero aterrador. ¿Listos para afrontar su destino? Clara sintió el desafío en el aire. ¿Enfrentarían juntos lo que creían perdido? ¿O la verdad resultaría demasiado oscura para soportar? La decisión estaba servida. El camino se bifurcaba, y junto con ella, una profunda verdad que desafiaría todo lo que ella conocía. ¿Tendrían el valor de seguir adelante, o permitirían que el pasado se comiera el futuro? Clara respiró hondo, tomando la mano de Alfredo con fuerza. La tensión entre ambos era palpable, un hilo frágil que amenazaba con romperse ante el eco de los lamentos que resonaban por los pasillos de la mansión. Debemos confiar en que esto es más que simple locura, dijo, intentando calmar su propio temblor interior. De repente, la atmósfera cambió. La sombra que había desaparecido no era solo un concepto, algo se revolvía en el aire, un presentimiento oscuro que parecía tejer hilos a su alrededor. Clara observó cómo las paredes comenzaban a vibrar levemente, casi como si la mansión misma respirara con vida propia. Mi abuela solía decir que este lugar guarda secretos, recordó Alfredo, sus ojos parpadeando, perdidos en un aturdido pensamiento. Y que la verdad nunca es gratuita. Los recuerdos bailaban en su mente, las advertencias de su familia resonando en sus oídos. ¿Qué sabes de mi familia?, demandó Clara, cada palabra como una espada afilada. Dime, Alfredo. Aquí hay algo más grande que nosotros, algo que no podemos dejar afuera. Cuando se adentraron más en el oscuro pasillo, un viento frío sopló desde la nada, llevándose consigo el aliento de Clara. Un nuevo susurro surgió de las sombras, más cercano ahora, y Clara sentía que esos ecos hablaran de un dolor compartido, un eco de tragedias que no pertenecían solo a ellos. Ella volverá por tus raíces por lo que no has mencionado. Ella fluyó a su lado, como una sombra, su rostro oculto en la penumbra. Era un recordatorio de lo que había estado perdido, de la oscuridad que acechaba a su alrededor. Clara buscó en el rostro de Alfredo una respuesta, una guía, pero solo encontró miedo. No sabemos si es real, exclamó Alfredo, una advertencia no solo para Clara, sino también para sí mismo. Quizás deberíamos. Y salir corriendo de nuevo, abandonando todo lo que podría darnos respuestas y hasta poderes. Clara interrumpió con fervor. No, Alfredo. Esta vez lo haré, hoy elijo enfrentarla. Sí, quizás nunca lo haga, pero me niego a volver a tener miedo. No quiero vivir en la sombra, quiero que se me diga la verdad. Las luces comenzaron a parpadear, creando una sinfonía de luces y sombras en su camino. Clara se sintió atrapada entre la incertidumbre y un impulso casi místico de avanzar. ¿Todos los que estuvieron aquí serán parte de esto? ¿Qué elegiremos ser en esta historia? Por un momento, el silencio se trasladó por el aire, pesado, cargado con secretos. La figura encapuchada había señalado algo profundo, algo que Clara aún no comprendía del todo.
Las puertas de la mansión parecían cerrarse herméticamente, como si un poder desconocido decidiera su destino, manteniéndolos prisioneros en una red de historias entrelazadas. Ten cuidado, murmuró Alfredo. Lo que busques podría no ser lo que esperas. Pero Clara sintió la necesidad de seguir antes que le arrebataran esa oportunidad. Era el momento de elegir su camino. ¿Cuál fue el destino de aquellos que vinieron antes que nosotros?, preguntó Clara, su corazón latiendo con fuerza. Ante esa pregunta, el eco de la angustia resonó nuevamente cerca de ellos, un grito ahogado que parecía reunir el pasado en una sola voz. Ven, aquí estoy, susurró la voz oscura, llena de sutileza. Clara se volteó, y un frío repentino invadió su pecho. Aquella figura, vestida de sombras, apareció de nuevo en la esquina del pasillo, su mirada fija en Clara. Yo soy su destino, lo que persiguen y lo que temen. ¿Qué quieres de mí? Clara preguntó temerosa, pero firme, desafiando el poder que emanaba de la figura. Lo que siempre has sabido, respondió la figura, desenmascarándose por un instante. La sangre en tus venas tiene un precio. ¿Estás lista para pagarlo? Clara sintió que el tiempo se detenía mientras enfrentaba la verdad amarga, una verdad que no podía eludir. La decisión caía como una pesadez sobre sus hombros, y el futuro se deslizaba justo de su alcance, una superficie resbaladiza y peligrosa. Es ahora o nunca, dijo Clara, cerrando los ojos por un momento, y cuando los abrió, el miedo se había transformado en propósito. Voy a saber. Cuando esa frase atravesó el aire tenso, oscurecido por secretos no revelados, un nuevo grito quebró la calma, más potente e hiriente. Y Clara, con el corazón latiendo al borde del abismo, sintió que el verdadero desafío estaba por comenzar, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían estado atrapados en el legado de la misteriosa mansión. Pero al dar el primer paso, su mundo cambió. Pero espera un momento, la voz resonó nuevamente, esta vez con más inmediatez. Clara se detuvo, perpleja. No estás lista para lo que vendrá. ¿Qué oscuro secreto se revelaría a continuación, y qué precio tendría su verdad? Instintivamente, la pregunta quedó suspendida en el aire gélido, mientras nuevas sombras comenzaban a girar a su alrededor. Clara sabía que su destino se estaba tejiendo, pero nunca imaginó que el próximo giro podría consumirla toda. Clara contuvo la respiración, sintiendo como el aire se tornaba aún más denso. La figura, ahora a solo unos pasos de ella, parecía desdibujarse en el caos de luces y sombras que danzaban a su alrededor. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, acompañando el eco de sus miedos. No estás lista para lo que vendrá, repetía la voz, cada palabra un daguerrotipo de presagio. No me tengas miedo, Clara se obligó a decir, aunque su propia voz sonó más como un susurro tembloroso. No hay vuelta atrás. Estoy aquí por la verdad, y lo enfrentaré, cueste lo que cueste. La figura no contestó de inmediato. Su rostro, enmarcado por la capucha oscura, parecía evaluar a Clara, como si deliberara sobre el peso de su determinación. Finalmente, se inclinó un poco hacia adelante, e hizo un gesto con la mano que provocó que el ambiente a su alrededor se sumergiera en una penumbra aún más profunda. Clara sintió el escalofrío recorrer su espalda. Tu familia no es lo que piensas. Su historia es un laberinto de traiciones, y tú, Clara, eres el hilo que puede desenredarlo todo, pronunció con un tono que en ocasiones parecía ser un murmullo, y en otras una declaración apremiante. El aire vibró de nuevo, y antes de que Clara pudiera comprender lo que sucedía, fragmentos de recuerdos comenzaron a fluir ante sus ojos. Imágenes de una abuela cuyo rostro apenas recordaba, advertencias antiguas como ecos, susurros sobre pactos oscuros que habían atravesado generaciones. Clara se sintió absorbida por la intensidad de las visiones. Se vio a sí misma en la misma mansión, como una niña, explorando rincones polvorientos y vestigios de un pasado que siempre había parecido distante y ajeno. ¿Qué significan esas memorias? ¿Qué hice yo para ser parte de esto?, gritó, angustiada. La figura pareció flotar más cerca,
escondiendo su rostro entre las sombras. Algunos secretos fueron enterrados intencionalmente, pero la sangre que corre en tus venas no permitirá que se olviden. Tu abuela sabía que el pasado nunca muere, y que hay quienes esperan para cobrar su precio. Clara sintió que la veracidad de esas palabras la aprisionaban. La mansión comenzaba a retumbar, como si los cimientos vibraran a raíz del crecimiento de los secretos enredados en sus paredes. No puedo ser parte de esto. No quiero heredar un dolor que no es mío, clamó con desespero. Pero ya lo eres. La verdad está sellada en ti, y ese es el precio que debes pagar por saber. De repente, un grito lejano resonó, sacándola de sus pensamientos. Era Alfredo, su angustia atravesando el oscuro silencio. Clara. ¿Estás bien? Ella sintió un tirón en su corazón. Alfredo, logró susurrar justo antes de que la figura oscura interrumpiera, ¿lo quieres a él? ¿Estás dispuesta a sacrificar todo por su salvación? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Clara sintió que sus decisiones comenzaron a pesarle aún más. Miró hacia el pasillo, hacia el sonido de Alfredo, y la lucha interna que brotaba en su pecho la dejó sin aliento. Sí, quiero salvarlo. Pero no a costa de mí misma. Lo que necesitas para liberarte puede costarte más de lo que imaginas. El poder que buscas viene con sombras que nunca desaparecen. La figura dio un paso atrás, su esencia desvaneciéndose como humo en el viento. Espera. Clara intentó alcanzarla, sabiendo que contaba con solo un instante para decidir. Pero el silencio de la mansión se cerró a su alrededor, dejándola sola en su confusión. ¿Qué debo hacer? Ten cuidado con tu elección, Clara, resonó la voz en la penumbra, empujando su percepción hacia un abismo desconocido. De repente, las luces estallaron en colores brillantes, como fuegos artificiales, y Clara sintió un ardor en su pecho. Las visiones regresaron, más vívidas, más apremiantes. Cuando la escena finalmente se estabilizó, Clara percibió una imagen escalofriante, a su abuela, de pie en el umbral de un oscuro destino, sonriendo. Pero esa sonrisa parecía amargada y repleta de advertencias. Lo que tú elijas puede cambiar todo. Y mientras esas palabras se desvanecían, Clara comprendió que su camino estaba lleno de posibilidades oscuras, y que cada paso que daría podría abrir una puerta al abismo o encerrar para siempre las sombras en su familia. ¿Estás dispuesta a enfrentar las consecuencias, Clara?, preguntó la voz, retumbando en su mente. El tiempo se acaba. Clara sintió que la oscuridad se acercaba de nuevo, envolviendo su ser. No tengo miedo, murmuró con una determinación renovada, pero ni ella misma estaba segura de cuánto tiempo más podría resistir ante la escalofriante verdad que aguardaba más allá de la invitación a la oscuridad. Y en ese instante, un nuevo grito ganó fuerza, pero esta vez, no era de angustia, era un grito de desafío, como si la mansión misma se rehusara a dejarla ir. ¿Sería ese el grito que despertaría viejos secretos o el llamado hacia su propia ruina irreversible? Clara debía elegir, y ya no había tiempo. Recuerda, la verdad es una espada de doble filo, resonó la voz en su interior cuando Clara se preparó para el siguiente paso, sabiendo que la línea entre la salvación y la condena era tan delgada como un suspiro. Clara sintió un tirón en el estómago, una ansiedad que la llevó a tambalear. La mansión parecía respirar a su alrededor, cada tabla crujía como si compartiera sus secretos más profundos. Su mente corría, disputando entre el deseo de salvar a Alfredo y la carga de un legado lleno de sombras. La figura oscura había desaparecido, pero su presencia permanecía como un eco envolvente. Alfredo, llamó, su voz apenas un hilo de esperanza. La respuesta llegó en forma de pasos apresurados que resonaban por el pasillo, pero no eran solo de Alfredo, sino de alguien más, alguien que se acercaba, decidido a interrumpir su encuentro con la verdad. ¿Clara? ¿Dónde estás? Era la voz de Alfredo, llena de preocupación. Esa voz la anclaba a una realidad tangible, pero la bruma del misterio todavía giraba a su alrededor. Aquí, clamó, con la esperanza de que lo que estuviera a punto de enfrentar no significara su propia destrucción.
La figura oculta, los secretos familiares, todo parecía entrelazarse en sus pensamientos como un hilo que nunca dejaba de desenredarse. Alfredo apareció en la esquina del pasillo, su rostro iluminado por la tenue luz de una lámpara cercana. Al verlo, Clara sintió un alivio palpable, pero no pudo evitar que el miedo se apoderara de su mente de nuevo. «Clara, ¿estás bien?» Su tono era un registro de alarma. «Te sentí diferente». Ella lo miró, sintiendo la conexión que había crecido entre ellos, una conexión que parecía desafiar el oscuro destino que la esperaba. Pero también, el peso de las palabras de la figura en su mente regresaba, cada una pululando con una ominosa urgencia. «Alfredo, necesitamos hablar». «Hay cosas que no sé cómo explicarte». Un sonido brusco interrumpió sus pensamientos. El viento había comenzado a soplar con violencia afuera, y algo parecía moverse en la penumbra del vestíbulo. Clara sintió que su corazón latía más rápido. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo, comenzando a moverse hacia la puerta de entrada. «¿Qué sucede?» Alfredo la siguió, visible inquietud surcando su expresión. «¿Por qué este lugar se siente tan extraño?» «Porque está viviendo, Alfredo. Hay un poder oculto aquí, algo relacionado con mi familia». El aliento de Clara se deslizó entre sus labios como un susurro maldecido. «Debo saber la verdad para poder salvarte». Alfredo la miró, una mezcla de consternación y determinación apareciendo en sus ojos. «¿Y si la verdad duele, Clara? ¿Y si la verdad nos lleva a un lugar del que no podemos escapar?» Ella se detuvo, enfrentando lo inevitable. «Entonces, que así sea. No puedo quedarme a un lado mientras no puedo perderte». La figura había insinuado que la salvación y la condena podían entrelazarse, pero Clara estaba lista para enfrentar cualquier oscuridad que amenazara a Alfredo. De repente, la habitación tembló y una sombra pasó por delante de ellos. Clara apenas pudo distinguir la forma de un objeto arrastrándose por el suelo, pero supo que no estaban solos. Un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cercano, reverberando en las paredes como un lamento olvidado. «Alfredo, corre». La urgencia brotó de su pecho, y tomó la mano de él, tirando de él hacia la entrada. No podían permanecer en la mansión, no cuando las sombras comenzaban a cobrar vida. A medida que se acercaban a la puerta, el aire alto se volvió eléctrico y pesado. Se giraron para ver una serie de figuras que emergían desde la penumbra, rostros que Clara reconoció vagamente, rostros de su familia, pero en un estado grotesco, atrapados en una mezcla de agonía y rencor. «No», exclamó Clara, su voz roto por la traición de su historia. «Dejen de atormentarme». Alfredo la aferró con más fuerza, su aliento cálido encontrándose con el frío que las figuras emanaban. «Clara, tienes que vencerlos», dijo, temblando. «La verdad está en ti». Mientras las figuras comenzaban a avanzar, Clara se sentó profundamente en su interior, buscando la fortaleza en medio del horror que la rodeaba. «No les tengo miedo», declaró, aunque la angustia retumbaba en su pecho. «Sí, tú. Puedes enfrentarlos», pero recuerda, la voz resonó de nuevo, más potente. «Lo que vas a descubrir cambiará la historia que conoces. Estás en la antesala de un legado mortal». Y antes de que pudiera reaccionar, la sombra más profunda lanzó un grito desgarrador que resonó en el alma de Clara, haciéndola dudar de su resolución. Sin embargo, en ese momento comprendió que no había tiempo para el miedo. Debía liberar los secretos de su familia y, quizás, incluso lo que había atado a Alfredo a este enigma. «Es hora de enfrentar nuestros fantasmas», murmuró Clara, mientras la oscuridad se abalanzaba sobre ella. «¿Eres tú quien grita el pasado o soy yo quien lo descifro?». Las palabras se perdieron en el aire tenso, y Clara se preparó para el enfrentamiento que cambiaría su destino. Justo antes de que sus brazos fueran alcanzados por las sombras, un destello brilló entre las oscuras figuras. Un objeto antiguo se iluminó, y Clara entendió que estaba a punto de desatar no solo la verdad de su historia, sino el secreto de su propia salvación. «¿Qué es esto?», se preguntó, sintiendo que la historia de su familia se volvía más visceral y compleja a cada segundo.
Pero antes de poder examinarlo, la luz estalló, y todo se volvió blanco. Cuando la visión se estabilizó, se encontró en un lugar totalmente diferente. En una habitación amplia y vacía, las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, todos cara a cara con ella, observándola, sonriendo. Pero con cada sonrisa, sentía un peso creciente de su destino. Las respuestas están en estas imágenes, murmuró Clara, mientras comenzaba a acercarse cautelosamente, consciente de que lo que podría descubrir la retendría encadenada al pasado para siempre, o liberará el futuro de Alfredo y el suyo propio. ¿Estaba preparada para enfrentar la historia que su familia había tratado de ocultar? ¿Qué secretos la esperarían en cada mirada? Clara se sintió como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Las imágenes de su familia eran rostros familiares, pero la alegría en sus ojos contrastaba drásticamente con la oscuridad que había estado acechando en la mansión. Con cada paso, el peso de su historia parecía aumentar, como si las paredes mismas supieran que tenía la llave para desenterrar un secreto enterrado por generaciones. «Atrévete a mirar más de cerca», susurró una voz suave que resonó en el eco de la habitación. Clara giró rápidamente, pero no había nadie. Ella respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza, y se acercó al retrato más cercano. Era el de su abuela, preciosa y majestuosa, pero su sonrisa escondía un rayo de tristeza, una sombra que parecía arrastrar las vidas de aquellos que quedaron atrás. «¿Por qué me dejaste esto?», dijo Clara en voz baja, sintiendo su pecho apretarse con el dolor de la traición familiar. Cuando tocó el marco del retrato, un suave brillo emanó de él, y de repente, las imágenes comenzaron a brillar con una luz dorada, como si los recuerdos de su familia cobraran vida. Clara se vio envuelta en una multitud de figuras familiares danzando, riendo, pero también murmullos de secretos. «Esa no puede ser la verdad», repitió para sí misma. La resistencia a lo que estaba viendo crecía en su interior. No podía aceptar que su familia hubiera participado en rituales oscuros, que su legado estuviera manchado. «Este dolor no es mío, no puedo ser parte de esto». En ese instante, el reflejo de su abuela se hizo más nítido. «Clara, debes enfrentarlo. Tienes el poder de cambiar el legado. Pero eso significa romper cadenas, deslindar tu alma de lo que te han enseñado». La voz penetrante rompió el silencio, y Clara sintió que una marea de comprensión le lavaba el alma. Necesitaba la verdad, pero no para perpetuar un ciclo de dolor, sino para encontrar la paz. Un grito resonante quebró el aire. Clara se sobresaltó y miró hacia atrás. Fue Alfredo, su voz llena de desesperación. «Clara, por favor. Sal de allí. Lo que hay detrás de esos rostros no es seguro». Los recuerdos seguían bailando, y en el centro de su mente, la figura oscura se recortaba en el fondo, observando. «No, Clara. Aquí no hay salvación, solo un camino hacia el abismo». El eco de la afirmación se había vuelto amenazante, como un viento frío que congela el aliento. «Alfredo». «¿Qué sucede?», gritó Clara, girando de nuevo hacia él, sintiendo sus propias lágrimas brotar. Pero las sombras de la habitación comenzaron a moverse, alzándose y envolviendo a Alfredo. Sus gritos se hicieron ecos de desesperación, mientras la oscuridad se cernía sobre él como un manto de tormento. «Clara. No dejes que ellos te atrapen». «Voy a salvarte», le respondió, el miedo apretando su garganta, pero Clara sabía que también debía liberarse a sí misma. Ella extendió la mano hacia él. «Despierta. Juntos podemos enfrentar esto». Puso su mano sobre el marco del retrato de su abuela, y un calor intenso recorrió su espalda. Las imágenes comenzaron a girar y fusionarse, revelando un camino oscuro que conducía a lo profundo de la mansión, al mismo corazón de las mentiras familiares. «Esto no es el final. Vamos a reescribir nuestra historia», murmuró ella, guiando a Alfredo con cada paso hacia la verdad que ardía en sus venas. Las sombras se expandieron, pero Clara estaba lista. La habitación vibraba, y las figuras parecían gritar por liberar su dolor, pero ella sabía que no podía huir. «Lo que haya que enfrentar, lo haré», afirmó en voz alta,
llevando consigo toda la fuerza que pudo reunir. La luz de las imágenes brilló con más intensidad. ¿Estás lista para descubrir la verdad, Clara? Una voz resonó, retumbando por toda la habitación, desafiando su voluntad. Cuando el miedo la atravesó, sintió que tenía que tomar una decisión. Sí, respondió, su voz resonando con confianza. No puedo darme el lujo de vivir en la ignorancia. Las imágenes se iluminaron y comenzaron a entrelazarse, formando un laberinto que la impulsó hacia adelante. Clara sintió la energía concentrándose a su alrededor, impulsándola a enfrentarse a los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo. Yo controlaba esto. No debe haber otra muerte por culpa de mi herencia. Las figuras se unieron, los ojos de su familia implorando ser liberados del peso de sus actos. No podía dejar que sus ecos se perdieran entre ruidos de sombras. Libérate de este ciclo y di su nombre, dijo la figura oscura, un tanto tenebrosa, pero menos imponente ahora. El eco de sus palabras resonó como una declaración de guerra. Clara entendió que su verdad les pertenecería. ¿Quién soy yo para rechazar? Clara repitió, y a medida que el espacio se oscurecía, sintió una energía recorriendo su ser. Soy más que solo su herencia. Soy Clara, y voy a desatar los secretos de esta familia. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con cada paso que daba, su fuerza crecía. Alfredo se quedó a su lado, dos almas unidas por el fuego de la revelación, decididas a renacer de las cenizas de mentiras pasadas. Vamos juntos, hasta el fin, murmuró Clara, y con un último impulso se adentraron en el oscuro laberinto de la verdad. La luz que dejaron atrás brillaba intensamente, marcando su camino. La historia no había terminado. Había pasado el umbral de la mansión, pero su viaje hacia la verdadera libertad apenas comenzaba. Clara miró con determinación hacia el horizonte, sabiendo que todo lo que le esperaba era parte de su nuevo legado. Con su mano entrelazada con la de Alfredo, sintió que podían enfrentar cualquier destino que se les presentara. Enfrentarían el pasado, y provocarían el cambio en su presente. Clara y Alfredo se adentraron en lo desconocido con la luz de la verdad guiándolos. Todo estaba por revelarse y aquí es donde necesitamos tu ayuda. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Cadillac cuenta para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Deja tu reacción en los comentarios con tus teorías sobre lo que viene y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que no pueden perderse esta conclusión. Tu apoyo es crucial, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar aquí.